Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Quiero pedirles que abran su Biblia en el segundo libro de Crónicas, capítulo 14. Quiero compartirles un mensaje que quiero hacerlo lo más sencillo posible, aunque tiene bastante texto. Vamos a leer el capítulo 14 y el capítulo 15 ahora, y más adelantito vamos a leer el capítulo 16, porque es que es una historia completa acerca de un rey llamado Asa, rey de Judá. Entonces, ¿qué les parece si lo leemos de una vez? El título de este mensaje es Empezar bien, pero terminar bien. Empezar bien, pero también terminar bien. A veces es fácil empezar y empezar bien. El asunto es terminar bien, no solo terminar, sino terminar bien. Entonces, dice el capítulo 14, durmió Abías con sus padres, está hablando de que murió, y fue sepultado en la ciudad de David. Reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Mire lo que pasó en tiempo de Asa. Y entonces dice el versículo 2, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera. Acera era una diosa. Póngale atención a todas las cosas que hizo, porque en este capítulo 14, en estos primeros versículos, hace como un resumen del reinado de Asa. Y entonces sigue diciendo, y mandó a Judá es al pueblo de Judá, que buscase a Jehová, el Dios de sus padres. O sea, los instó, los incitó, los invitó a buscar a Dios y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Les empezó a enseñar la ley también. Entonces, quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos. Cuando habla la Biblia de lugares altos, eran lugares donde había adoración pagana, buscaban montes, montañas, lugares ahí entre los bosques, etcétera, para adorar imágenes, etcétera. Y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y dice, y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. ¿Quién le había dado la paz? Jehová le había dado la paz. Dice el versículo que sigue, dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Vea qué lindo. Lo hemos buscado, otra vez dice, y Él nos ha dado paz por todas partes. Vea la consecuencia de buscar al Señor. ¿Qué es? Paz. Paz, hay paz para los que buscan al Señor. Y entonces, por todas partes vino la paz. Edificaron pues y fueron prosperados por buscar al Señor. Aquí hay un paréntesis, por lo menos de lo que estaba pasando en ese tiempo. Dice el versículo 8, tuvo también Asa un ejército de 300,000 hombres de Judá, armado con escudos y lanzas, y 280,000 hombres de Benjamín que portaban escudos y entesaban arcos. Todos eran hombres diestros. Salió contra ellos Sera,
el etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres, mire lo que venía contra ellos, y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y se pusieron en orden de batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová, su Dios, y dijo: Jehová, porque estaba descompensado el asunto, eran muchísimo más los enemigos que lo que ellos tenían. Entonces, ¿qué hizo él? Clamó al su Dios: Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Qué lindo es eso, ese versículo. Ayúdanos, Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Diga, en ti nos apoyamos. Ahí dice lo mismo, sí, porque en ti nos apoyamos. Y en tu nombre marchamos contra este ejército. Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá. ¿Quién lo hizo? El Señor, Dios fue el que lo hizo. Porque ellos no tenían la capacidad, Dios lo hizo. ¿Y qué pasó con los etíopes? Salieron huyendo. Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar ninguno con vida, pues fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades de alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, pues había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos. Después volvieron a Jerusalén. Y ahora vamos al capítulo 15. Dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Este es un profeta, el cual salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, todo Judá y Benjamín, pongan atención, pongan cuidado. Este es un recado de parte de Dios, eso es lo que está diciendo él. Jehová estará con vosotros, sí, vosotros estáis con él. Y si lo buscáis, vosotros lo hallaréis. Pero si lo dejáis, ¿qué pasa? Él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación, se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y lo buscaron, ellos lo hallaron. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre los habitantes de las tierras. Una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables. Aquí está hablándonos ya más detalladamente de lo que empezó hablando en el capítulo 14. Quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Ya el altar de Dios que estaba destruido lo reparó para adorar a Dios ahí, ¿verdad? Y entonces dice: reunió después a todo Judá y a Benjamín, con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés, de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Vea qué lindo, incluso vieron que la mano de Dios estaba con él, y aquellos que no estaban con él se pasaron del lado de él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes 3 del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscara a Jehová, el Dios de Israel, que muriera, ya fuera grande o pequeño, mujer o hombre. Juraron pues a Jehová en alta voz y con gritos de júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo corazón lo juraron. Diga, de todo corazón. Y con toda su voluntad lo buscaban. Por eso Jehová se dejó hallar de ellos y les dio paz,
por todas partes, ¿ve? Buscaron con todo su corazón, clamaron con todo su corazón, con toda su voluntad. Y el Señor dijo, voy a dejarme hallar por ellos. ¿Y qué vino? Paz. No solo paz en la región, en su tierra, sino incluso paz en sus vidas, en sus familias, etc. Aún, mire lo que hizo Asa, aún a Maaca, su propia madre, el mismo rey Asa la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen, la desmenuzó y la quemó junto al torrente Cedrón. Con todo esto, los lugares altos no desaparecieron de Israel, o sea, seguían haciéndolos, ¿verdad? Aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él mismo había consagrado. Mire, lo llevó a la casa de Dios. Plata, oro y utensilios, y no hubo más guerra hasta el año 35 del reinado de Asa. Hasta el año 35 años de bendición, se puede decir de esa forma. Ok, vamos entonces al mensaje aquí. Quiero ser muy conciso porque quiero que veamos algunas cosas muy puntuales aquí. ¿Qué vemos en la vida de Asa que lo hizo especial aquí al principio, por lo menos en estos primeros 35 años de su reinado? Lo primero que vemos ahí es que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Eliminó todo aquello que pudiera competir con Dios, espiritualmente o de cualquier forma. Y así somos llamados nosotros. Si usted quiere recibir las bendiciones que recibió esta gente y la paz que recibió esta gente, entonces ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo recto ante los ojos de Dios. Quitar todo aquello que compite con Dios en nuestras vidas. Cualquier cosa que compita con Dios, cualquier cosa que le quite el lugar a Dios, cualquier cosa que esté estorbando el espacio a Dios, hay que quitarlo. Hay que dedicarle tiempo a Dios, hay que darle el lugar al Señor en nuestras vidas. No sé, ¿qué puede ser? Puede ser cualquier cosa, una persona, puede ser un pasatiempo, puede ser incluso su propio trabajo, porque usted está trabajando demasiado y ya no tiene tiempo para Dios. Incluso ahí tiene que poner de su parte y decir, no, el trabajo está quitándome el tiempo para Dios. Si Dios nos dio el trabajo para que vivamos, no para que el trabajo se enseñoree de nosotros. Tenemos que usar el trabajo para vivir, no vivir para trabajar. Pues eso hicieron ellos aquí, lo recto ante los ojos de Dios, y el Señor los bendijo. Voy a seguir más adelante. También esta gente buscó a Dios, este hombre Asa, no solo él, sino junto con su pueblo. Vieron cómo el pueblo también se metió en lo mismo. Dijeron, no, nosotros buscaremos. Incluso hicieron un juramento para que todo aquel que no buscara a Dios muriera. Oiga, hasta el punto que llegaron. Por dicha, nosotros no hacemos eso. Y si no, estaría difícil aquí, más Dios. Buscó a Dios junto con su pueblo. Todos decidieron buscar a Dios. ¿Y qué es que Dios se perdió? No, ellos estaban perdidos, ellos estaban apartados, pero también se da cuenta uno que cuando la gente no quiere buscar a Dios, incluso Dios mismo desaparece de la escena. Y ahorita vamos a hablar más de este asunto. Dios les dio paz en ese tiempo, paz en el corazón, paz en la región. Por eso les hemos dicho muchas veces, cuando oramos aquí los jueves, oremos por la paz de esta ciudad, la paz de Costa Rica, oramos por la paz en otros países, oramos porque la Biblia dice que si oramos por la paz del lugar donde vivimos, en su paz nosotros también tendremos paz. Por eso es bueno orar y bendecir el lugar donde estamos, para que vivamos en paz todos. Fueron prosperados, dice la palabra también. Prosperados, ¿sí o no? Dios los prosperó. Se apoyaron en Dios, no en sus propias fuerzas, aunque tenían un ejército y todo. Lo primero que hizo Asa fue clamar a Dios y dijo, no
no soy yo muy capaz, voy a clamar a Dios, clamemos todos juntos a Dios. Y Dios les dio la victoria en aquella ocasión contra aquellos egipcios que se habían levantado contra ellos y aquellos etíopes. Y se cumplieron, hermanos, lo que aparece en el capítulo 15 del versículo 1 en adelante, ahí los primeros versículos 1, 2, hasta el 3, 4. Lo primero es esto. Se cumplieron estos principios que obedecen a una causa y efecto. O sea, siempre para todo hay una causa, y una causa trae un efecto. Algo produce lo que nosotros hagamos. Lo primero es, si estamos con Dios, así dijo el profeta, le dijo a Asa, Asa, póngase vivo, y todo el pueblo. Si vosotros, dice, Jehová estará con vosotros si vosotros estáis con Él. Lo cambio. Si estamos con Dios, Él estará con nosotros. Miren que son cosas tan sencillas. Y a veces nos cuesta tanto entenderlas. Nos cuesta tanto asimilarlas. Y están en la palabra tan explícitas. Esto es una regla. Esto no es una excepción. No fue que pasó con ellos nada más. No. La Biblia entera nos enseña esto en todo el contexto. Y alguien puede decir, no, es que yo estoy bajo la gracia y Dios es un Dios de gracia y ahora Jesús murió por mí en la cruz y entonces me van a venir bendiciones a como dé lugar, aunque ande yo mal portado. Mentira, eso no es así en su palabra. Por si alguien se quiere pasar de gracia. No, estos son principios bíblicos, no cambian, son absolutos en la Biblia. Esto no es nada relativo. No fue que pasó así y en otro lado no pasó así. No, así pasa. Si estamos con Dios, ¿qué va a pasar? Como efecto, Él estará con nosotros. ¿Qué pasa si lo buscamos a Él? Dice el pasaje, Él se dejará encontrar. Dice, Jehová estará con vosotros y vosotros estáis con Él. Y si lo buscáis, vosotros lo hallaréis. ¿Vieron el versículo 15 de ese capítulo 15? 15:15. Todos los de Judá se alegraron de este juramento porque de todo corazón lo juraban y con toda voluntad lo buscaban. Por eso Jehová se dejó hallar de ellos y les dio paz. Porque lo buscaron. Entonces el segundo principio, causa y efecto, aquí es, si lo buscamos, Él se manifestará, se dejará encontrar. Si nosotros lo buscamos. ¿Cómo lo buscamos? Ya ustedes saben, hermanos. Todos los cristianos saben cómo se busca a Dios. ¿Cómo se busca a Dios? Viniendo a la iglesia a calentar una silla. No, así no se busca a Dios. Poniendo música en un radio todo el día en la casa ahí, cristiana. No. Eso es parte, eso es lindo. Alegrarse con las alabanzas, etcétera, pero eso no pasa nada si su corazón está lejos de Dios. Se busca a Dios en oración, se busca a Dios en su palabra, tomándolo en cuenta todos los días para ver qué quiere decirme, para ver qué consejo me da todos los días. Se busca a Dios cuando lo alabo, se busca a Dios cuando vengo a la iglesia, pero participo del culto, oigo su palabra. Se busca a Dios cuando lo sirvo, cuando estoy a la disposición del Señor para servirlo, etcétera, o servir a un hermano, o servir a una hermana, o a cualquiera que podamos servir. Así buscamos a Dios. Entonces, si lo buscamos, Él se dejará encontrar. Y el tercer principio aquí, si lo dejamos, Él también nos dejará. Eso está en otras partes de la palabra también. Si lo dejamos, Él también nos dejará. Ahora, ¿empezó bien la cosa, sí o no? ¿Empezó bien la cosa, sí? 35 años buscando a Dios, buscando su presencia, estando con Él, lo hallaron y el Señor les dio paz y les dio prosperidad, etcétera. Pero lo más lamentable aquí es el capítulo 16. Por eso el título de este mensaje es cuidémonos de empezar bien, pero cuidémonos de terminar bien. Capítulo 16 dice, en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel. Recuerde que el reino estaba dividido, reino del norte, reino del sur. Judá es el reino del sur.
Israel es el reino del norte, y tenían peleas, pugnas entre ellos, aunque todos eran de sangre hebrea, tenían pleitos entre ellos. Y entonces subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para cortarle toda comunicación a Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová. Oiga lo que hizo, lo que primero le había dedicado al Señor, al final del capítulo 15, y que el papá también lo ha hecho. Ahora dijo, no, agarremos esto para hacer negocios y para ver para que el Señor para protegernos. Miren lo que dice el pasaje. Sacó la plata, el oro de los tesoros de la casa de Jehová, si eso era de Dios, de la casa real, y envió mensajeros a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. Aquí te envío plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se aleje de mí. Está buscando ahora la forma de ganar una batalla o de que no los ataquen ya con formas humanas, pagando. Y no es solo eso, pagando con las cosas del Señor. Estamos hablando de plata y oro, no solamente eran monedas, sino que eran utensilios de oro y de plata y de todo eso que estaba en el templo de Dios. Sigamos adelante. Dice, consintió Ben-Hadad con el rey Asa y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel. Conquistaron Hijón, Dan, Abel Maín y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Cuando Baasa lo supo, cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella se edificó Geba y Mispa. En aquel tiempo vino el vidente Anani. Ahora viene el Señor y les manda un profeta, otro profeta. Oiga, ante Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios. ¿Se acuerdan cuando venían los etíopes contra ellos? Ellos se apoyaron en Jehová, así lo dijo literalmente el pasaje, se apoyaron en Dios y obtuvieron la ayuda del Señor. Mire lo que dice el versículo 8, los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Locamente has procedido en esto. Por eso, de aquí en adelante, habrá más guerra contra ti. Se acabó la paz. Metió las de andar el rey Asa. Se le olvidó, seguro se confió tanto y dijo paz, y ahora se le subió a la cabeza el asunto y se le olvidó el Dios que clamó cuando vinieron aquellos ejércitos contra él. Se le fue la humildad porque entonces ya estaba confiando más en sí mismo. Empezó bien, pero ahora está terminando mal. Miren lo que sigue diciendo a partir del versículo 10. Entonces se enojó Asa contra el vidente, hasta eso. Y ahora entonces me manda un recado el Señor y me enojo con el profeta. Y mire lo que hizo. Hizo las de Herodes en tiempos de Juan el Bautista. Le llegaron a decir un recadito de parte de Dios y lo metió a la cárcel. Y lo echó en la cárcel, pues se encolerizó mucho contra él a causa de esto. También oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo por estas cosas. Y mire el versículo 11. Pero los hechos de Asa, los primeros y los últimos, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Pero en su enfermedad, ay mamá, tampoco buscó a Jehová, sino a los médicos. Paro aquí para hacer una salvedad. Lo que quiere resaltar aquí la Biblia es que primero él consultó con los médicos porque ya no quería nada con Dios. Eso es. No estamos diciendo de que nosotros no debemos ir al médico. No.
La Biblia misma nos enseña que Dios puso los médicos para nuestro bienestar. El apóstol Pablo andaba con un médico de cabecera. Sí. El apóstol Pablo le receta algunas cosas a Timoteo por sus problemas de estómago. Habían cristianos enfermos. Algunos, el apóstol Pablo dice, por allá creo que a Trófimo o no sé, alguno de los colaboradores de Pablo dice, lo dejé en Mileto enfermo. ¿Se enfermaban los hijos de Dios, los cristianos, los que trabajaban? Claro. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que él no quiso consultar a Dios y se fue a buscar los médicos. Confió más en los médicos que en el Señor. Y cuidámonos nosotros en eso también, porque el primero que tenemos que buscar es al Señor. Aunque usted le diga, Señor, sáname. Y si no viene la sanidad, entonces dígale, Señor, usa un médico, envíame un médico o guíame, Señor, a alguien que me pueda ayudar con esta dolencia que tenemos. Amén. Y durmió Asa, dice el versículo 13, con sus padres. Murió en el año 41 de su reinado. Lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David y lo pusieron en un ataúd del cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas preparadas por expertos perfumistas e hicieron un gran fuego en su honor. ¿Cómo terminó la vida de Asa? ¿Bien o mal? Mal. Se apartó, se olvidó. Se olvidó de la prosperidad del Señor, se olvidó de la paz que había tenido, porque es muy fácil empezar. El asunto es mantenerse y continuar hasta el final. Les digo esto porque esta vida cristiana es para toda la vida hasta que Cristo venga por nosotros o nos llame a su presencia. Los muchachos y las muchachas que están aquí, los más jóvenes, tienen que recordar eso. El llamado de Dios es para desde niños hasta que estamos ancianos y el Señor nos llame a su presencia. Los que están aquí que conocen a Cristo hace 20 años, 30 años, 40 años, mientras usted, el Señor no lo llame a su presencia, todavía faltan muchos años por recorrer. No hay derecho a olvidarse de las bendiciones de Dios, no hay derecho a olvidarse de todas las maravillas que ha hecho el Señor y no olvidarse de estos 3 principios que están ahí, que nos dio el Señor. Si estamos con Dios, Él estará con nosotros. Si lo buscamos, Él se dejará encontrar, pero si lo dejamos, Él también nos dejará. Sencillos, 3 capítulos ahí, 14, 15 y 16. Qué lástima es usar un ejemplo como es de este hombre para que entendamos nosotros, pero Dios lo dejó aquí. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, todo lo que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribió. Agárrela. No crea que, como les decía ahora, porque usted hizo una profesión de fe un día y creyó en Jesucristo y el Espíritu Santo vino a su vida, ahora usted puede dormirse en los laureles y olvidarse de todas las cosas que el Señor ha hecho. Se trata, hermanos, de proseguir, de seguir adelante al premio, al supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así lo dijo el apóstol Pablo. Prosigo a la meta, no que ya lo haya alcanzado. Me falta mucho todavía, nos falta mucho. No hay derecho a enfriarse. Es peligroso si nos enfriamos. Tenemos que ir más bien para arriba. No estancarnos tampoco, ir aumentando, porque esta vida cristiana no se acaba la bendición, no se acaba el aprendizaje, no se acaba el conocimiento, no se acaba la vida espiritual cerca del Señor. Eso no se acaba nunca. No aflojemos, porque puede ser que algunos no lo alcancen. Eso enseña también el Nuevo Testamento. Amén. Empezar bien, pero también terminar bien. Yo quiero terminar bien, dígale al Señor.